Ya, ahora sí. Entonces, tenemos entonces la primera vía. Doctor, disculpe, se le apagó su audio. Gracias. El axón de la segunda neurona cruza o decusa al lado opuesto y ya este grupo de axones que han decusado y que se acodan y ascienden se llaman haz, fascículo o tracto espinotalámico lateral. Muy bien, continuamos. Aquí vamos a ver ahora, ¿no? Lo que corresponde, vamos a ponerlo por acá, a la vía térmica. Ya hemos hablado del dolor, pero se acuerdan que cuando puse el slide, la vía se denomina en conjunto vía térmico-dolorosa y es porque la misma vía lo que cambia son los receptores, ¿no? En este caso, un receptor encapsulado para lo que viene a ser el calor y el frío. Y el mismo axioma, el cuerpo de la primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo. El axón de la segunda neurona se acoda y asciende. Y cuando estamos frente a lo que es el estímulo calor o frío que define la vía térmica, entonces igual en ese caso ustedes van a tener que las se denomina espinotalámico lateral, ¿no? O vía, en conjunto cuando se habla de la vía, se habla vía térmico-dolorosa. Aquí quiero nuevamente distinguir dos términos importantes para que cuando hagan sus lecturas de repaso los tengan en cuenta. Cuando hablamos de la vía, consideramos la primera, segunda y tercera neurona. Cuando hablamos de las espino talámico lateral o tracto o fascículo, estamos hablando del cordón lateral, o sea, ya de los axones de la segunda neurona que se han colocado en el cordón lateral de la médula espinal. Una cosa es la vía, que sería todo esto hasta el tálamo, hasta la corteza, y otra cosa es el haz, para que no se confundan. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace ya para una aplicación clínica, si por ejemplo hay una lesión en este cordón que vamos a ponerle que sea del lado derecho, ¿no? Entonces se perderá lo que viene a ser la recepción de la información de la sensibilidad del hemicuerpo izquierdo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por lesión del haz espinotalámico lateral derecho, por esta decusación que hace. Eso puede suceder cuando sucede una herida por arma blanca, es decir, por un cuchillo en la espalda, y que coja justo la zona de las vértebras y que esta arma blanca penetre las vértebras y lesione el cordón lateral, ¿no? O parte de esta hemimédula, ¿no? A ese síndrome se le llama síndrome, ya ustedes me colocan, si alguno sabe cómo se llama el síndrome hemimedular, coloca el nombre del médico que describió esto. Muy bien, ya hemos visto la vía del dolor y la vía térmica, en conjunto vía térmico-dolorosa, y el haz es el mismo, lo que cambia son los receptores. Veamos ahora en este bonito gráfico interactivo cómo es el desplazamiento de toda esta vía y la formación de los tractos. ¿De acuerdo? El receptor es el que cambia. Hay receptores para el calor, para el frío, para el dolor. La vía puede ser llamada vía térmico-dolorosa. Y vean, primera neurona, a ver, vamos a ver aquí el chat para poder, me están diciendo, a ver, quiero ver. Muy bien, el síndrome Brown-Séquard. Correcto, ese es el síndrome de la hemimédula. Correcto, muy bien, jóvenes. Veo que muchos están muy bien enterados. Entonces, aquí tenemos un esquema donde vamos a aclarar todo ello. En primer lugar, ¿dónde estaba el cuerpo de la primera neurona? Me colocan ustedes ahí en el chat, cuerpo de la primera neurona. Si desean verlo, tienen que poner ahí en el chat. Y entonces vamos a ir desarrollando el esquema. Correcto, en el ganglio raquídeo. Ya. También se le llama ganglio sensitivo dorsal. Entonces, va uno y ya. Ahí vamos a poner ahorita. Entonces, la primera neurona. Exacto, encontró su cuerpo neuronal
en el cuerpo o en el ganglio raquídeo, el cuerpo neuronal de la primera neurona. ¿Qué pasa con el axón de la segunda neurona? Me colocan y seguimos avanzando. Y veo que siguen participando muy bien. Correcto, de CUSA. Y ahí está. Lo repito nuevamente, ¿no? Aquí para que vean y lo coloco. Y miren, va hasta el tálamo, ¿ven? En el esquema. ¿Y qué pasa? ¿Dónde se encuentra el cuerpo de la tercera neurona? Ahí está en el tálamo y la estación final habíamos puesto la corteza parietal, área 312. Entonces aquí ya integramos toda la vía y aquí además les estoy mostrando, ¿no? El tracto, ¿no? El tracto. Una cosa es la vía, uno, dos, tres neuronas, y a veces una pequeñita intercortical cuarta, pero estas son las clásicas uno, 2, 3. Y otra cosa es ya el constituido tracto o fascículo, ¿no? O haz espinotalámico lateral. Espero que con eso haya quedado claro. Muy bien. Ahora continuamos. Aquí va a llegar la estación final, es esto celeste. Siempre en neuroanatomía lo celeste representa lo sensitivo y lo rojo representa lo motor. Esta parte es el área 312 corteza parietal. Hasta allí tiene que llegar la información. Se llama área somestésica primaria. Y también hay en la cara interna, en la parte posterior del lobulillo paracentral. Recordar que lo rojo, que es de la vía piramidal, que si nos da tiempo hablamos hoy día, si no ya lo dejamos para la próxima, es el lobulillo paracentral, la parte anterior es la que comanda el movimiento del miembro inferior contralateral, ¿no? Contralateral, como ya les había dicho a algunos en práctica, una lesión en la línea media en esta zona, lo que va a hacer es va a ocasionar una paraparesia o paraplegia, ya que tomaría en la línea media tanto el lobulillo paracentral derecho, como es este hemisferio, como el lobulillo paracentral izquierdo. Muy bien, continuamos entonces ahora para decirles que en el caso de, de este haz espinotalámico lateral, las fibras guardan una laminación, se llama laminación somatotópica, es decir, en el sistema nervioso casi todo está bien ordenadito, de forma tal que las fibras que corresponden a a la región sacra van por fuera, luego le siguen hacia adentro la región lumbar, luego la región torácica y más medialmente la cervical. Nunca es un desorden, nunca va la C por acá y la S adentro y cambian los seres humanos, no. Lo que tenemos nosotros es en este caso, ¿no? Un orden y a eso le llamamos laminación somatotópica, ¿no? Aquí nos dice es un diagrama esquemático mostrando la laminación segmentaria y la modalidad del tracto espinotalámico lateral. S es sacro, L lumbar, T torácico o dorsal también, C es cervical, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es este esquema y no olvidar esta laminación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también nos dice algo muy interesante. Lo que está aquí resaltado, ¿no? Es esta zona más oscura, denota las fibras térmicas, ¿no? Y las zonas más claras son de la localización de las fibras del dolor. Recuerden que la vía, el tracto lleva, ¿no? Información térmico-dolorosa térmico dolorosa, ¿no? Esto ya lo encontré en un libro muy especial de neuroanatomía de Afifi, así es el autor, donde pueden encontrar ya esta laminación muy especial, ¿no? Un poquito de neuroanatomía más avanzada. Muy bien, con este gráfico les quería mencionar lo siguiente. Estamos hablando hoy día de la médula espinal solamente. Pero así como hay una sensibilidad para nuestros brazos o para nuestras extremidades superiores, inferiores, el tórax, obviamente también hay sensibilidad para nuestra porción craneal. Y entonces allí también hay todo un sistema para la sensibilidad
ecteroceptiva táctil, ¿no? Térmico dolorosa y propioceptiva, ¿no? Interoceptiva también, que ya tiene otro desarrollo muy parecido, ciertamente, pero que lo vamos a ver con calma. Igual, vamos solo como un ejemplo, porque hoy día es médula, ¿no? Pero no estamos hablando del tronco. Vean, aquí tienen ustedes, ¿no? La frente. Tendrá pues una vía aferente. En este caso, el gran nervio sensitivo de nuestro cráneo es el trigémino, como ustedes saben, ¿no? Y encuentra su cuerpo neuronal, aquí está en el ganglio de Gasser, ¿no es cierto? Muy conocido. Y luego va a buscar, naturalmente, hacer sinapsis en lo que representaría el asta posterior de la médula espinal, que es el núcleo descendente o sensitivo principal del trigémino. Hace sinapsis y de Cus al lado opuesto, se acoda y asciende y busca el tálamo, pero no va al núcleo ventropóstero lateral, sino ventral, posterior y anterior. Cambia cuando es craneal. Ventro, póstero, lateral no, sino ventral, posterior y anterior. Entonces, y de allí se proyecta hacia nuestra corteza, de forma tal que este gráfico que parece muy difícil, ¿no? En realidad se vuelve sencillo si uno aplica igual los axiomas, ¿no? Y llega hasta nuestra corteza. Así hay un sistema trigémino talámico en vez de espino talámico, porque hoy día vamos a hablar solo de la médula. Pero sepan ustedes ya interpretar, avancen un poquito más, porque los profesores, los docentes, lo que debemos de hacer es prender esa mecha para que ustedes continúen con la explosión de la curiosidad para seguir en sus conocimientos, ¿no? No es decirles todo, sino darles unas pistas y unas facilidades para que ustedes, inspirados en eso, continúen investigando. Por eso que quise poner este gráfico para que vieran el sistema trigémino talámico. Muy bien, ya hemos hablado de la vía exteroceptiva, calor, frío, dolor, ¿no? Terminamos con esa vía, la dejamos allí. Y si ustedes quieren integrar otra vez, ¿no? No sé si estoy yendo muy rápido, pero en todo caso aquí está. Primera neurona, cuerpo neuronal, ganglio raquídeo. Axón de la segunda neurona, cruza al lado opuesto, va al tálamo, cuerpo de la tercera, tálamo, estación final, corteza parietal, que la mostramos aquí, área sensitiva 3, 1, 2. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Todo bien? ¿Me dicen? Sí, ¿Continuamos? doctor. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Para no dormir nos tenemos que interactuar, porque si no, a veces esto es denso, pues, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora les hablaré de la segunda vía. Vamos a tratar de hacer, esta es la vía táctil protopática. Vamos a hablar aquí de la vía propioceptiva, perdón, de la vía táctil protopática, que es muy parecida a la sensibilidad térmico-dolorosa, sino que lo que cambian son algunos de los trayectos de la segunda neurona y del axón de la segunda neurona, y también lo que cambian naturalmente son los receptores. Entonces, en este caso, los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel, sobre todo los corpúsculos de Meissner, ¿no? Que tienen que ver con el tacto protopático que está en la zona donde no tenemos vellosidad, en los pulpejos de los dedos, la palma, ¿no? Tan exquisita para la sensibilidad protopática, tiene estos estímulos táctiles y la primera neurona encuentra su cuerpo neuronal nuevamente en el ganglio raquídeo. Hace sinapsis en el asta posterior de la médula espinal con la segunda neurona y el axón de la segunda neurona cruza o decusa al lado opuesto, se acoda y asciende y va al tálamo, igualito como la otra. Pero ¿cuál es la diferencia? Escríbanlo allí. ¿Cuál es la diferencia? La pista que les doy es mirar, por favor, mirar los cordones. Para eso hicimos el esquema al inicio, ¿recuerdan? Cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. Vean ustedes y me dicen la diferencia. Les leo, a ver, 30 segundos para que escriban. Van dos que van participando. Como les decía, una de las partes más bonitas, ¿no? de la neuroanatomía es la sistematización, pero a la vez también más difíciles.
¿no? Conforme vayamos avanzando se van a dar cuenta de eso. Esta es una de las cosas que a veces el estudiante le nubla y ya no quiere ser neurólogo por nada. Pero en realidad es sencillo, ¿no? O sea, el asunto es comprender los trayectos, didácticamente aprenderlos, repasarlos y luego aplicarlos a la parte clínica. Muy bien. Vamos a leer lo que ustedes están opinando. Veo que hay 5, eso me da mucho gusto. Y nos dicen los siguientes. Aquí que va el cordón anterior, 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 anterior. Correcto, muy bien, señores. Muy bien. Es decir, la observación es correcta. El axón de la segunda neurona cruza al lado opuesto, pero para cruzar se viene hasta el cordón anterior. Y entonces ya no le llamo espino talámico lateral, porque va de la médula espinal al tálamo, sino espino talámico anterior, debido a que viene al cordón anterior para dar su acodamiento y subir hacia el tálamo. Y efectivamente, ¿no? Aquí está el haz espinotalámico anterior porque va a venir al cordón anterior. Si ustedes quieren ver, retrocedo para que vean el lateral, los que todavía no se han percatado de ello, verán esta partecita, ¿ven? Como el amarillo está acá en el cordón lateral, ¿no? Y como el otro, el rojito de aquí del tacto grosero, ahí está, hacia el cordón anterior. ¿Se dan cuenta? Y por eso se llama espino talámico anterior. Eso después en los gráficos lo van a notar muy bien porque acá aparecerá el anterior y atrás estará el gráfico del posterior o lateral, mejor dicho. Muy bien, continuamos. Aquí vamos a ver entonces igual el esquema, ¿no? Miren, cuerpo de la primera neurona, la misma letanía, ganglio sensitivo. Axón de la segunda neurona cruza al lado opuesto, pero esta vez por el cordón anterior. Cuerpo de la tercera neurona, tálamo, núcleo ventropóstero-lateral. Estación final, corteza parietal, área 312. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos calor, frío, dolor, tacto. Lo que cambió fue el receptor. Tan fáciles las vías. Y ahora vamos a ver, y aquí sí nos vamos un poquito diferente, pero al final va a cumplir los tres axiomas. La vía táctil, pero ya la táctil discriminativa, ¿no? Los estímulos son los puntos estimulados, discriminación de dos puntos también se le llama. Los receptores corpúsculo de Meissner, receptores de adaptación rápida que se presentan en la piel calva, o sea, la piel sin pelos, y también los corpúsculos de Pacini para la vibración. También en este caso, esto sí es de manera más práctica, ¿no? Podemos examinar la vibración con un diapasón, ¿no? El diapasón que ahora que tengo allí, mi diapasón, les mostraré cómo se usa, ¿no? Para poder, en este caso, con la vibración de ese diapasón, impresionar a los receptores, en todo caso de la sensibilidad preperceptiva, o sea, los receptores tales como el órgano tendinoso de Golgi, así como también los usos neuromusculares, sobre todo los primeros. Muy bien. Quiere decir que si, por ejemplo, estoy parado cerca a una fábrica y tiene esta fábrica los motores prendidos, cualquiera de nosotros que ha estado cerca de una fábrica y están los motores prendidos siente pues la vibración. O también, por ejemplo, cuando usualmente pues ustedes han visto pasar algún camión de carga pesada, ¿no? Que mueve un poco las pistas, o cuando también están arreglando las pistas y hay un taladro muy potente, todo eso lo podemos recepcionar como estímulos de vibración y son llevados por esta vía llamada vía táctil discriminativa, ¿no? Que es la misma vía de la sensibilidad propioceptiva consciente. Y bueno, vamos a hacerlo de manera práctica porque esto ya lo saben. Igual, aquí cambia un poco, vean. Primera neurona, cuerpo neuronal en el ganglio raquídeo. El asunto está que pareciera esto salirse o ser la excepción de la regla, ¿no? Y bueno, y si ya aquí en la médula no veo ningún cruce.
Lo que estoy viendo es la primera neurona nomás que solita se ha acodado y ha subido ipsilateralmente. Claro, porque esta vía táctil epicrítica, que es la misma vía para la sensibilidad propioceptiva consciente, es una vía bulbópeta, es decir, que llega al bulbo. En cambio, la vía de la sensibilidad térmico-dolorosa y la sensibilidad del tacto grosero son vías medulópetas, o sea, llegan a la médula. Esta vía táctil epicrítica y propioceptiva consciente son bulbópetas, tanto así que se le conoce como espino bulbo talámico. No espino talámico, sino espino bulbo talámico, porque van a llegar al bulbo raquídeo. La primera neurona no hace sinapsis en el asta posterior. Hay algunas colaterales, ciertamente, ya hablando finamente de la neuroanatomía, pero en el grosor de todas las fibras de esta vía propioceptiva y táctil epicrítica, todas van por el cordón posterior, pero no hacen sinapsis en el asta posterior de la médula espinal, sino lo hacen en el bulbo raquídeo, en dos núcleos importantes, ¿no? Gracilis y el núcleo cuneatus, que a su vez le da el nombre a estas fibras o fascículos, gracilis y cuneatus. En la nomenclatura clásica, fascículo de Gol, fascículo de Burdach. Y existen dos fascículos porque uno se encarga de la sensibilidad propioceptiva de la mitad del tórax hacia abajo, incluyendo los miembros inferiores, que es el fascículo de Gol, y el otro para todo lo que resta, que es el fascículo de Burdach, gracilis, cuneatus, Gol, Burdach, miembros inferiores, miembros superiores, ¿no? Sensibilidad táctil epicrítica para miembros inferiores, para miembros superiores. Entonces, la primera neurona, a ver, vamos a ver si cumple el axioma. Sí, está bien, no hay problema. Continuamos. Lo único que no hace sinapsis allí. Allí tenemos, ahí están los fascículos de Gol y fascículo de Burdach. ¿De acuerdo? Pero vamos a verlo acá, porque se ha quedado corto ese esquema. Y vamos a verlo aquí. Miren, de miembro inferior, acá hay una pierna. Vamos a poner aquí este esquema muy bonito del libro de neurociencia de Fitzgerald de neuroanatomía clínica y neurociencia. Vean ustedes aquí, primera neurona encuentra su cuerpo neuronal ganglio raquídeo. No hace sinapsis en la médula, se va por el cordón posterior. Pregunto, aquí en rojito voy a poner el cuerpo neuronal en el ganglio raquídeo. Pregunto, ahora me escriben por favor si nos vamos comprendiendo. ¿Qué fascículo se va a constituir con todas estas fibras que corresponden a este esquema donde está la pierna? Donde dice LEC. ¿Qué fascículo se constituye a partir de las fibras de la pierna? Yo los leo. Alguien va un participante. Con 5 participantes continuamos. ¿Qué fascículo se constituye con las fibras, ¿no?, de la sensibilidad táctil epicrítica o propioceptiva consciente que parte de la pierna? Vamos tres. Y a ver, los leo. Parece que ya quedamos pocos en clase. Bien, entonces me dicen Gol, muy bien. Gracilis, muy bien. Gol o Gracilis, muy bien. Correcto. Con G de Gol, Gracilis. Con G de Gracilis. Y usualmente el gol en el fútbol, usualmente, ¿no? Porque también se hace con la cabeza. Usualmente el gol se hace con las piernas. Ya. Entonces, gol sirve justamente para lo que es la sensibilidad propioceptiva de miembros inferiores. Y acá está lo que es miembro superior, que corresponde al fascículo de Burdach o cuneatus. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, correcto.
Ahora, les pregunto a ustedes, sin que miren la leyenda, vean este esquema de acá y por favor me dicen a qué vía corresponde. ¿A qué vía corresponde? ¿De qué tipo de sensibilidad? De la derecha donde está el puntero. ¿A qué vía corresponde? ¿A qué vía corresponde? Esquema de la derecha. ¿Se animan? Ya va una respuesta. Vamos a ver si acertamos. Seguro van a estar cerca de la respuesta o con la respuesta correcta. ¿A qué vía corresponde? Tres se animaron. Ya alguien nos dice anterior protopática. Otro estudiante nos dice vía espinotalámica. Otro estudiante nos dice vía térmico dolorosa. Otro estudiante nos dice espinotalámico lateral. Otro estudiante nos dice vía propioceptiva. Y muy bien, entonces vamos a ver. En principio, discriminémosla. Tenemos acá una primera neurona que encuentra su cuerpo neuronal en ganglio raquídeo. Siendo esta la médula, hace sinapsis en el asta posterior de la médula, por tanto no puede ser propioceptiva. Debe ser una de calor, frío, dolor, tacto. Cruza al lado opuesto y forma entonces el lazo tracto. Pero hay una cosa que aparece acá, anterolateral. Quiere decir que ha unido, ¿no?, las vías tanto del tacto grosero, ¿no?, o del tacto protopático, que va por el cordón anterior, más la vía térmico-dolorosa que va por el cordón lateral. Resulta que también en algunos textos, como este, por ejemplo, van a encontrar, ¿no?, la vía anterolateral o el fascículo anterolateral para unir tanto el tacto protopático con la sensibilidad térmico-dolorosa, ¿no? Entonces aquí la respuesta a la pregunta era la vía que corresponde es calor, frío, dolor y tacto, tacto grueso, ¿no? Es para todo eso. En realidad esta vía está representando eso. Ojo, pestaña y ceja. Muy bien. Continuamos. Ajá. Ya, esta vamos a pasarla. Entonces, como ya hemos hablado de la táctil epicrítica, esto no es más que una repetición, o sea, la propioceptiva consciente. ¿De acuerdo? Entonces, es la vía del sentido de posición y vibración que estábamos hablando, ¿no? La misma de la anterior, igualito, ¿no? No hace sinapsis en el asta posterior y entonces constituye los fascículos, ¿no?, de Gol y Burdach. Correcto. Entonces, aquí les hago ya el esquema general, como para que ustedes puedan ya consolidar. Vean, primera neurona. Ahora me dicen nuevamente dónde se localiza el cuerpo de la primera neurona. Ojo que vamos a hablar de la propioceptiva consciente, ¿ah? Cuerpo de la primera neurona, les leo. Participemos para ver si nos vamos entendiendo. Cuerpo de la primera neurona, recuerden los axiomas de la sensibilidad. Ya, en el ganglio. Vamos bien. Ya, ponemos en el ganglio. Correcto. Muy bien. ¿El axón de la segunda neurona cruza o no cruza? Ustedes me dicen, ¿cruza o no cruza? El axón
Ya. Esta es la primera neurona y como ven ustedes, se va al bulbo, porque este es un corte transversal del bulbo. La primera neurona es esta, que va ipsilateral. Ahora, la primera neurona, si no hace sinapsis en el asta posterior, ¿dónde hace sinapsis? En el bulbo raquídeo. ¿En qué núcleos? Acá están, Gol y Burdach. ¿Cómo se llaman también? Gracilis con G de Gol y Burdach y Cuniatus. Muy bien. ¿Cuál es el segundo axioma? Si lo colocan allí, el segundo axioma es, o la segunda propiedad, si quieren, o la segunda característica en todo caso. Solo didácticamente le he puesto axioma yo, ¿no? Pero la segunda característica o propiedad de estas vías sensitivas es, en cuanto al axón de la segunda neurona, el axón de la segunda neurona de Cusa, muy bien. Esa es la respuesta. Correcto, señores, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí si se cumple, debiera decusar. Y efectivamente va a decusar el axón de la segunda neurona, como vamos a ver en la representación. ¿Ven? Decusa. Y ya cuando forma un fascículo, se llama lemnisco medial. Llega al tálamo. Y obviamente del tálamo va a la corteza parietal. Entonces, esta vía es bulbópeta porque llega al bulbo. El axón de esta segunda neurona sí cruza, como nos dice igualito el axioma, propiedad o característica de las vías sensitivas. Y ya decusado se acoda y asciende al tálamo, ¿no? Y el nombre específico que se le da, como se comporta como una cinta ya no tan gruesa como los fascículos, se le llama lemnisco medial, porque habrá uno lateral que ya hablaremos posteriormente. Lemnisco medial llega al tálamo, núcleo ventropóstero-lateral, y de allí se va a la corteza parietal. Esa es la gran diferencia que hay entre esta sensibilidad táctil protopática o propioceptiva, perdón, propioceptiva consciente o táctil epicrítica, ¿no? Vean cómo es diferente a las otras. Entonces, recapitulando, tenemos sensibilidad ecteroceptiva, como la sensibilidad del calor, del frío, del dolor, del tacto protopático. Sensibilidad propioceptiva, en donde se incluye la táctil epicrítica y se incluye también la propioceptiva consciente y se incluye la sensibilidad propioceptiva inconsciente también, que ya vamos a hablar en un momento. Hasta aquí se cumplen las propiedades que les había mencionado. Recordar que esta vía, su primera neurona es ipsilateral y eso va a ser también muy importante para la interpretación de los casos clínicos. Muy bien, hasta aquí vamos a dar unos 5 minutos de descanso y hablaremos inmediatamente para finalizar de la vía propioceptiva inconsciente y algunos gráficos para que ustedes puedan consolidar lo que vamos hablando. Entonces, ahorita son 10:20, 10:25, estamos empezando otra vez. Descansemos un ratito.
Bien. Bien, vamos a reanudar. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. Ya. Vamos a a hablar sobre la parte final para decir unas cuantas palabras de la vía propioceptiva inconsciente. Como ya muy bien habían respondido ustedes, esta vía no llega a la corteza cerebral, ¿no? Sino hasta el cerebelo. Y esta vía propioceptiva inconsciente apoya a la vía consciente para poder dar la información de la posición de nuestro cuerpo en el espacio y además para poder coordinar, ¿no?, la musculatura y ver sobre todo el tono muscular a los músculos para conservar determinada posición. Recordar que el cerebelo, entre otras cosas, tiene como función la coordinación, el tono y el equilibrio, pero también modernamente ya se sabe de que el cerebelo es muy importante en la cognición y tiene una relación bastante importante, ¿no?, con nuestra corteza cerebral. Pero para estas vías que tienen que ver básicamente con la propiocepción, estas vías son de naturaleza inconsciente. Bueno, aquí tenemos la primera neurona que encuentra su cuerpo neuronal igual en ganglio raquídeo. Hay en esta vía dos vías, dos subvías en realidad. Una que tiene la segunda neurona que cruza al lado opuesto y de esa manera va a llegar al cerebelo. Y hay otra vía propioceptiva inconsciente o espinocerebelosa que no, no cruza, sino hacia el mismo lado. Hablaremos de la primera, la que cruza. Entonces, este es el fascículo espinocerebeloso cruzado anterior, también se le llama, o de Gowers, porque está ubicado en una posición más anterior al siguiente. Cruzado, anterior o de Gowers. También se le llama indirecto porque va a utilizar una vía más larga para poder llegar al cerebelo. En este caso, vean ustedes, hace sinapsis prácticamente en la base de del asta posterior, porque aquí hay unos núcleos específicos que para este cruzado se llaman núcleos de Becherev, ¿no? Vean ustedes, la segunda neurona del axón cruza al lado opuesto, se acoda y va a buscar al cerebelo. Hace un trayecto bien largo en realidad, ya veremos el esquema posterior. Este fascículo se le llama de Gowers, fascículo espinocerebeloso de Gowers. Ventral, anterior, cruzado o de Gowers, o indirecto también se le llama. Ahora veremos el que no cruza, que les había contado. Igual de lo que viene a ser los órganos tendinosos, los usos neuromusculares, ¿no? Esta vía propioceptiva hace sinapsis en la base del asta posterior. Pero cuando no cruza, lo hace en otros núcleos, ya no en lo de Bechterew, sino en el núcleo de Clark. Se escribe Clarke, ¿no? Clark. Y el axón de esta segunda neurona no cruza, no decusa, se acoda y rápidamente va a llegar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, o cuerpo restiforme también se le llama. Entonces, a esta que no cruza se le llama fascículo espinocerebeloso dorsal, directo o de Fleming. ¿Por qué? Porque va directo, porque va a abordar al cerebelo rápidamente, ¿no? A través del pedúnculo cerebeloso inferior. Así que tenemos entonces dos fascículos de la sensibilidad propioceptiva inconsciente, porque el cerebelo es muy importante para la propiocepción, muy importante. Lo hace a través de dos fascículos o dos haces. Uno de ellos que es el espino cerebeloso directo, dorsal o de Fleming, y el otro que es
Doctor, ¿se le silenció? Ahora disculpe, no se escucha. Doctor, se le apagó el audio. Ah, ya, gracias. Y entonces, gracias, ahora sí creo. Y entonces tenemos el directo, dorsal o de Fletching y el otro que ya vimos, que era el ventral, anterior o de Gowers. Ahora he buscado algunos otros esquemas como para podernos entender. Este es del libro de Afifi, de Neuroanatomía Funcional, un libro muy bonito. Vean ustedes, aquí tenemos los músculos, los tendones, por lo tanto, igual como la vía propioceptiva consciente, que sí llega a nuestra corteza cerebral, al área 312, recuerdan ustedes, primera neurona de esa vía propioceptiva consciente, solo para repasar el ganglio sensitivo dorsal, la primera neurona no hace sinapsis en el asta posterior, sino sigue ipsilateralmente hasta el bulbo raquídeo, por eso se le conoce como bulbópeta, y en el bulbo raquídeo esa propioceptiva consciente hace sinapsis en los núcleos de Golgi-Burdach o Gracilis y cuneatus. El axón de la segunda neurona sí cruza, se acoda y asciende con el nombre del lemnisco medial, llega al tálamo, al núcleo ventropóstero lateral y de allí al área 312. En el caso de la propioceptiva inconsciente, igual, órganos tendinosos, ¿no? Los mismos receptores. La primera neurona encuentra su cuerpo neuronal en ganglio raquídeo, pero unas cruzan y otras no. Vean, miren este esquema bonito. Viene de los músculos, de acá de los tendones, ¿no? La inserción, las articulaciones. Primera neurona, y acá está, no cruza, directo, dorsal o de fleshing. Viene ipsilateralmente, sigue, y por el pedúnculo cerebeloso inferior llamado cuerpo restiforme, por ahí llega a la corteza paliocerebelosa, ¿no? Al paliocerebelo. El paliocerebelo tiene que ver con el tono muscular. De esta corteza después va a ir a unos núcleos profundos, grises, que se llaman núcleos globosos emboliforme, que en conjunto se conocen como núcleo interpósito, ¿no? Pero la idea es, vean ustedes cómo aquí no cruza y llega al cerebelo directamente. Y este otro, miren, acá igualito, los mismos receptores, todo, la primera neurona en el ganglio raquídeo, esta que cruza, ¿no? Es ventral, anterior, cruzada o de Bowers. Miren cómo está el espino cerebeloso ventral, cómo se dibuja acá anterior y el otro dorsal en posterior, ¿ven? Entonces, ese sí cruza y tiene un recorrido loco, porque se viene, pasa el bulbo raquídeo, pasa el puente y casi en la unión del puente con el mesencéfalo, ¿no? En el brazo conjuntival, cruza al lado opuesto y llega al cerebelo de esa manera. Es decir, hace doble cruce, un cruce acá y otra vez cruza arriba y llega al cerebelo, al paliocerebelo. Recordar que filogenéticamente hablando, el cerebelo se divide en neocerebelo, la porción filogenéticamente más nueva para la coordinación. Para escribir necesitamos coordinar, para bailar, para escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces, la coordinación, el paliocerebelo, que es para el tono muscular, que es el estado de semicontracción, y el arquicerebelo, que es para el equilibrio. Aquí estamos hablando de la propiocepción y que va para el paliocerebelo. Entonces, vean cómo el directo dorsal o de Fletching, que se ubica acá, esto que está en plomo es lo dorsal, que aquí también está representado al otro lado y aquí también, dorsal porque va más posterior al ventral, que es el de Gowers. Vean cómo llega por el pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo. En cambio, el otro pasa el bulbo raquídeo, va hasta la protuberancia hacia arriba y recién allí hace su decusación y viene al cerebelo. Doble decusación para llegar al mismo lado. Entonces, de esta forma tenemos estas vías que parecen intrincadas, ¿no? Es una de las que a veces se le hace difícil al estudiante, pero en todo caso veamos aquí
que hay unas vías que corresponden para los miembros inferiores fundamentalmente y parte del tronco que viene a ser la de la vía directa dorsal o de Fletching y para extremidades la vía ventral anterior o de Gowers. Este es otro esquema mm, que también tiene que ver con las vías cerebelosas, este de Netter, ¿no? De Frank Netter. Y Netter lo dibuja de esta manera. Acá está el cerebelo, vean ustedes, y va a llegar en este caso al cerebelo las vías que estamos describiendo. Por ejemplo, aquí pone una primera neurona que está en púrpura, encuentra su ganglio raquídeo, su cuerpo neuronal en ganglio raquídeo, viene a hacer sinapsis en la base del asta, debe ser los núcleos de Clark, por tanto, y hace sinapsis con la segunda neurona que se acoda y asciende por el mismo lado, por lo tanto es directo, dorsal o de Fletching, y llega por el bulbo raquídeo que es este a la corteza cerebelosa. En cambio, en el caso del verde, que sería este de aquí, encuentra su cuerpo neuronal en ganglio raquídeo, viene a hacer sinapsis también en la base, sería el núcleo de Bechterew. En la segunda neurona, el axón cruza al lado opuesto y luego vean, se llama ventral, anterior, indirecto, cruzado o de Gowers, asciende, asciende, pasa el bulbo, vean, mire, sigue su camino, asciende, asciende, un recorrido loco, ¿no? Asciende, pedúnculo cerebeloso superior y va al lado opuesto y llega al cerebelo. ¿Se dan cuenta? Un cruce acá y otro cruce acá, acá. Entonces, como ven ustedes, estos recorridos, así de intrincado es el sistema nervioso, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Nos hace al final decir lo siguiente, ¿no? En este caso, la vía que empieza en el lado derecho termina en el mismo lado ipsilateral, en el lado derecho. Y esta vía directa también en el mismo lado derecho. Cuando hay una lesión a nivel de un hemisferio cerebeloso, la manifestación no es como en la vía piramidal. La manifestación es en el mismo lado de la lesión. Hace un ratito nomás, antes de hacer clase con ustedes, tuve un paciente con un problema cerebeloso, ¿no? Voy a pedirle su resonancia para que ustedes vean, ¿no? Entonces, en este caso, está claro, ¿verdad? Sí distinguen bien lo púrpura, ¿verdad? ¿Sí me dicen? ¿Sí? Y lo verde que cruza, ¿verdad? Y todo el camino que hace. Por eso se llama indirecto. ¿Está bien? A ver, acá yo los leo, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Me da gusto que se haya comprendido. Vamos a ver, entonces. Vamos terminando entonces. Para su trabajo, no, yo les he dejado que hagan un esquema de un corte transversal y señalen las vías ascendentes y descendentes, ¿no? Y aquí está, Gol y Burdach, ¿no? Gracilis y Cuniatus. Vean la integración ahora, por favor, en este corte. Espino talámico, espino talámico lateral, cordón lateral, espino talámico anterior, espino cerebeloso cruzado, ventral, anterior, indirecto o de Bowers. Espino cerebeloso dorsal, con dedo directo, posterior o de Bowers, o de Fletching. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo voy a señalar, bueno, le voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Y ustedes me van diciendo en el chat para ver si ya vamos terminando. Se quedarán dos, tres láminas. Ah, muy bien. ¿Qué señala el puntero aquí? Coloquen en el chat. ¿Qué señala el puntero? A ver si leo. Fueron cinco.
Conducto del epéndimo. Muy bien, correcto. Ahora, ¿qué tipo de sensibilidad lleva el haz señalado por el puntero? ¿Qué tipo de sensibilidad lleva el haz señalado por el puntero? Acá está el puntero. ¿Qué tipo de sensibilidad lleva el haz señalado por el puntero? Ya van cuatro, cinco. Táctil epicrítica, térmico dolorosa no es. Epicrítico y propioceptivo consciente sí, epicrítico. Muy bien. Entonces lleva la sensibilidad del tacto epicrítico y propioceptiva consciente. Muy bien. Ahora, a ver, para los que de repente están un poquito más enterados, díganme, por favor, ¿qué infección puede afectar este cordón posterior? ¿Qué infección clásicamente puede afectar este cordón posterior? Ujú, ya va uno. ¿Qué infección clásicamente puede afectar este cordón posterior que llevó a denominar? A ver, hay uno nomás que ha contestado. Vamos a ver, dos. Vamos a ver. Clásicamente, a ver qué infección. Muy bien, señor. Sí, señor. Alguien me mandó un mensaje directo y acertado. También los que me han mandado mensaje directo, no, no hay problema, ¿no? Muy bien. De los que me han mandado mensaje directo, me han puesto sífilis, sífilis. Correcto, efectivamente. Por eso se llamaba Tabes dorsalis, ¿no? Hasta ahora hay, porque con la infección por VIH, esta enfermedad de sífilis, la neurosífilis es reemergente, ¿no? Hemos tenido casos en nuestro hospital en pacientes con VIH, con lesión de Goli-Burdach. Siguiente pregunta. ¿El déficit de qué vitamina afecta clásicamente a estos fascículos de Goli-Burdach? ¿El déficit de cuál vitamina afecta clásicamente estos fascículos de Goli-Burdach? A ver, muy bien, hay una respuesta al interno para mí. Tres, cuatro respuestas al interno para mí, todas acertadas. Y nos dicen B12. Sí, señor, B12. Esa es la respuesta. La B12 es tan importante. Si ustedes tienen un tiempito y yo puedo bajar, hace unos días vi aquí en mi consultorio una paciente y es todo un ejemplo de déficit de vitamina B12 y de lesión de Goli-Burdach. Si ustedes están interesados y se dan 5 minutos más, puedo enseñarles porque la grabé. Entonces le pedí permiso para grabarla y van a ver digamos, la utilidad de ello, ¿no? Bueno, resulta que, por ejemplo, en esta época de las bandas gástricas y todo, a veces se ven estos problemas. También lo vemos cuando ha habido resección, por ejemplo, del estómago por un cáncer de estómago, o lo vemos en problemas autoinmunes, por ejemplo, cuando hay anticuerpos contra las células. ¿Cómo se llaman las células que producen el factor intrínseco? Pregunta, ¿cómo se llaman las células que producen el factor intrínseco en el estómago? ¿Cómo se llaman las células que producen el factor intrínseco en el estómago? Muy bien. Ok, bueno, chicos, ¿ah? Yo creo que van a ser excelentes profesionales. Al interno me están respondiendo. Muy bien. Parietales, parietales y al externo también, parietales. Muy bien. No tengan temor de contestar, sea público o privado, no hay problema por mí, ¿ah? En realidad esta clase es libre,
habemos hay 32 estudiantes y yo. Entonces, de ochenta y tantos que hay, vean ustedes, ¿no? Que es una clase que así nomás no te la dan. Entonces debiéramos aprovechar, ¿no? Pero así estamos, pues. En todo caso, yo con uno igual hago la clase, ¿ah? Pero veo que acá hay varios que están repasando muy bien. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos anticuerpos contra las células parietales, ¿no? En un paciente que no es operado porque tiene gran déficit de vitamina B12, el paciente literalmente cierra los ojos y se cae, porque no tiene, digamos, esa presión de su cuerpo sobre el piso no es sentida. Y el paciente camina como si lo hiciera sobre algodón, sobre arena o en el aire, ¿no? Entonces se cae cuando cierra los ojos. Y eso le produce mucha perturbación, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora entonces, para los que se quieran quedar, les muestro el video. Vamos terminando por acá. Em, ¿Qué pasaría si hay una lesión en esta? Vamos a poner que aquí donde estoy poniendo el puntero sea la hemimédula derecha, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta la posición anatómica anterior, posterior, externo, interno, que esta HETL, o sea, el haz espinotalámico lateral está en mi médula derecha. Hay una lesión en esa zona. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la manifestación por lesión de la estructura que señala el puntero? Va una respuesta. ¿Cuál es la manifestación neurológica por lesión de la estructura que señala el puntero? ¿Cuál es la manifestación neurológica por lesión de la estructura que señala el puntero? Muy bien. A ver, no sé si esta es la respuesta o se quedó de antes. No, se quedó de antes. No hay respuesta hasta ahorita. ¿Cuál es la manifestación? Ahora sí hay respuesta. Acá hay respuesta. Muy bien, muy bien. A ver. Déficit de sensibilidad, de dolor y temperatura. Y T debe ser temperatura. Ya. Analgesia, que es la pérdida de sensibilidad al dolor. Ya. Sensibilidad al dolor y calor. Ya. Sensibilidad al dolor. Ya. Sensibilidad al dolor. Sensorial. Pone. Ipsilateral. Ya. Pérdida de la sensibilidad térmica dolorosa, sea calor, frío y dolor. La respuesta está bien. Ninguno se atrevió a decir de qué lado, porque yo le estoy poniendo el lado derecho. ¿De qué parte del cuerpo estaría afectado? Del lado derecho, si el compromiso es derecho, aquí en mi médula derecha. ¿Se pierde la sensibilidad térmico dolorosa del lado derecho o del lado izquierdo del cuerpo? Y aquí los leo. Muy bien, jóvenes, todos están bien. Ya, contralateral, se supone que quiere decir izquierdo. Muy bien, correcto. Yo creo que está muy bien. Los chicos muy interesados. Ya, igual como estoy grabando, ahí estoy viendo, a ver, voy a hacer mi recorrido de los que están por acá, a poner en mi participantes para tenerlos. De verdad que siempre para mí me genera bastante respeto cuando hay gente que invierte su tiempo en aprender, porque les gusta, ¿no? Y bueno, y aprovechar la oportunidad que alguien con experiencia, y en este caso de la especialidad, les pueda enseñar, ¿no? Y además, gratuito. Bien jóvenes. Entonces, esto ya es lo descendente, pero lo dejaré para la próxima. Las vías descendentes también la vamos a hacer. Todo esto vamos a después integrar. También el dolor. Esto es lo más tranca, lo que viene a ser las vías viscerales, que ya se las enseñaré posteriormente.
y luego algunos exámenes más que les iba a tomar. Y bueno, acá está lo que quería mostrarles aparte de lo que es la alteración del cordón posterior de Oliver-Dutch. El paciente, como no siente, talonea porque quiere sentir el piso, ¿no? Talonea con los pocos receptores que le queda, quiere sentirlo, pero al piso, mira al piso, porque los ojos, clásicamente decían los neurólogos en la época del Lues de la sífilis, del siglo XIX, los ojos son las muletas del tabético, tabes es sífilis, ¿no? Tabes dorsal porque afectaba el cordón dorsal o posterior. Los ojos son las muletas del tabético. Miren este dibujo, cómo hace que mira al piso. Y acá que está taloneando. Marcha taloneante, mira al piso. Diagnóstico, así era, al toque, Lues, tabes dorsalis, ¿no? Bueno, y de ahí ya había descendentes que ya se las mostraré con calma. Entonces, denme 10 segundos para poder buscar a ver si encuentro el caso de la señora que les decía. ¿Está bien? Si no, bueno, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por la paciencia de estar aquí, pero sobre todo por el interés de querer aprender. En segundo lugar, ya en otro momento nos reuniremos para poder seguir hablando de este apasionante tema de las vías y después hacer revisión de casos clínicos. Que todo esto le va a servir para su práctica de semiología, ¿no? En cuarto año. O sea, van a llegar bastante expeditos para poder hacer su práctica. Los que deseen, entonces, se quedan mientras busco el caso de la señora que les decía, y los que deseen ya pueden también retirarse. Que pasen muy buenas noches. Denme unos minutos los que desean ver a la pacientita que les digo, y ahorita se las muestro, a ver. Ya lo encontré, ahorita se los paso, a ver, un ratito.
A ver, jóvenes, esto, ¿se logra ver allí? Sí, doctor. Ya, ya, muy bien. Miren, es una pacientita que vi en mi consultorio. Obviamente no he editado porque lo estoy bajando de mi celular a través de mi WhatsApp. Entonces, naturalmente, como no tengo permiso de mostrarlo públicamente, yo les ruego no lo graben, pero les muestro el caso. Le he puesto sonido para que escuchen el diálogo también, ¿no? Me dicen si corre, a ver. Avanza, a ver. Y ven, sí, se mueve, ¿no? ¿Verdad? Sí, doctor. Ya, vamos, miren, observen. Miren cómo Mire con cambia. cuidado y venga a ver por acá. Y yo camino mirando el piso. Ya. Usted camina mirando el piso. Sí. Porque si no mira, ¿qué pasa? No tengo la sensación que me voy a caer, me voy a resbalar. Entonces, ¿qué trato de pisar en estos cuadritos, en estas cosas de acá? Ya. En esto, porque siento que aquí tengo, no sé, me siento segura acá, si me buscando esto. ¿Y cómo siente ahorita No, está los piso. zapatos? ¿Lo Que se siente? hunden, que siento Ya. que mi talón machuco como que no hay piso, pues, Ujú. que me hundo. Que se hunde. Siente ella que se hunde. Me hundo, por eso tengo esta dificultad, ¿ves? Gira a ver otra vez hacia allá. Note su Y forma de cuando es caminar, poroso el así, piso, así ha llegado, mejor. ¿no? De consulta. Sí, tengo más seguridad para Diciéndonos caminar. eso. Ella mira el piso, dice, para poder caminar. Siente que se hunde. Un poquito más, ¿Eh? ya encuentro El seguridad en tiempo este estaba así, no tenía Ujú. diagnóstico. Por ejemplo, yo en mi casa camino y en la mañana me sucedió estando en la cocina, sentí Ya. que me iba, experimenté que me agarré, entonces me he asustado feo. Y eso es que me produce, también me hace de que Más ya nerviosismo. tengo miedo. Yo digo, Junte sus ahora, taloncitos a ver y póngase de pie. Me lo estoy A ver, haciendo con juntar los cuidadito. talones. Ujú, ujú, se le da el cuerpo. Ajá. Y ya está. Ahora sí. Hay que comparar después con... Ujú. Cuando yo le hice cerrar los ojos a la señora, esto tenía, literalmente se caía, ¿no? Esa parte no la tengo grabada, pero vean ustedes, ¿no? Lo que ustedes han observado es claramente el ejemplo de un problema de una, se llama ataxia sensitiva, ¿no? Entonces una ataxia sensitiva, ella dice, ella tiene que mirar el piso, cuando camina siente la sensación que sus pies se hunden, o sea, su sensibilidad propioceptiva está bien comprometida. Problema de cordón posterior. La vitamina B12 en la gran mayoría de los casos explica el problema. Muy bien, jóvenes, lo dejamos aquí. Entonces, que pasen un bonito domingo, ya nos veremos en clases, ya va a ser más sencillo poder hablar de estos temas cada vez. Ojalá haya otro momento para poder hacer las vías descendentes que incluyen las extrapiramidales y podamos seguir aprendiendo juntos. Que pasen buena noche. Buenas noches, doctor. Muchas gracias Gracias, por tomarse el doctor. tiempo de Buenas noches. A explicarnos. ustedes, no, a ustedes. Buenas noches, doctor. Cuídese. Ah, Buenas nos noches, vemos. doctor. Cuídense, chicos, que la pasen muy bien. Tengan un bonito domingo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches.